Bueno, y empezamos de inmediato y hasta ahora me acompaña aquí en el estudio en Guayaquil Carlos Acoto, periodista de Teleamazonas, a quien le agradezco que haya madrugado un poco más para acompañarnos aquí en los desayunos de 24 horas. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias, Liz, por la invitación. Bueno, es un gusto tenerte acá y como ya lo mencionaba en el saludo, tú has estado cubriendo cada detalle de esta noticia desde que comenzó, ¿no? Desde que comenzamos a escuchar el nombre de Daniel Salcedo Bonilla. Y tú fuiste el único periodista ecuatoriano que fue directamente al lugar de los hechos una vez que se conoció que la avioneta se accidentó y que precisamente en esa avioneta estaba él, junto con otras personas. Sí quería que nos cuentes quizás detalles de cuál fue el ambiente que viste en torno a lo que sucedía en Perú, como para entrar en materia, si bien pues él ya fue capturado, permanece en el hospital Guayaquil porque no fue trasladado a Quito. Se decía que podía ser trasladado a Quito y estar en la cárcel 4, su estado de salud todavía no lo permite. Pero cuéntanos, ¿con qué panorama te encontraste cuando tú llegaste a Tumbes? Bueno, en efecto, Teleamazonas fue el único equipo periodístico de Ecuador que llegó al hospital José Alfredo Mendoza en Tumbes. Llegamos cerca de las 2 de la tarde, es decir, casi 8 horas después del accidente. Llegamos haciendo un cruce fronterizo bastante complicado, pero llegamos al fin y al cabo y nos topamos con un hospital abarrotado de pacientes, porque recordemos que Perú en este momento está afrontando una etapa muy dura en su lucha contra el coronavirus. ¿Te imaginas un montón de pacientes esperando en consulta externa, en emergencia y demás? Nosotros nos acercamos a la puerta, hablamos con la seguridad sobre el accidente y ellos nos dijeron que tenían conocimiento de 3 nombres, básicamente. Jocelyn Mieles, Abraham Muñoz, que sabemos hoy que es Daniel Salcedo Bonilla, y el piloto que falleció, que hasta ese momento no había sido reconocido. Nosotros pedimos hablar con alguna autoridad del hospital, sin embargo, en el camino esa entrevista fue truncada porque empezaron a llegar policías. Cerca de las 2:30 de la tarde, 3 más o menos, empezaron a llegar los policías y se tomó control de la seguridad. Pero estamos hablando de que se tomó control 8 horas después del accidente. Y me atrevo a decir que en medio de tanta gente, cualquier cosa pudo haber pasado. Y eso te iba a decir, porque bueno, cuando ya viajaste, ya había el conocimiento de la información de que habían más tripulantes en esa avioneta accidentada. Al preguntar quizás por las otras personas, nadie te pudo dar razón, nadie dijo haber visto que ingresaran otras personas heridas, porque como tú dices, el hospital estaba abarrotado quizás de pacientes con COVID-19, pero llama la atención ver a alguien que tiene alguna herida, que bota sangre. ¿Nadie vio? Solo daban razón de 3 personas. Hoy sabemos que incluso podría haber hasta una 5ª persona que habría escapado del lugar del accidente, sin contar al señor Rodríguez, que sabemos que no tiene una orden de detención con fines investigativos, pero que estaba en ese vuelo, que nadie sabe cuál es su paradero, y que si bien no tiene un proceso, debería ser, al igual que Jocelyn Mieles, al menos investigado por fraude procesal. Sería también una pieza clave para abonar más datos a la investigación. Sin embargo, su paradero es desconocido. Ahora, tú ya mencionabas, ¿no? Fue horas después cuando llegó la policía, y ahí cambia ya la situación dentro del hospital, quizás como para facilitar información también a la prensa, incluso a prensa extranjera, dado tu caso, ¿no? Eras el único periodista ecuatoriano que estaba en ese momento ahí. Si me preguntas, yo creo que ellos pensaban que nosotros íbamos a cubrir el accidente de una avioneta con ecuatorianos y ya, pero no sabían de qué se trataba. Pero al ver prensa extranjera, al ver policía de Perú, policía de Interpol, los directores ya no quisieron hablar con la prensa y realmente no tuvimos una declaración. Pero aquí lo preocupante, si me preguntas, Liz, es el tema de que 8 horas después del accidente recién se tomó control de la seguridad del hospital. Un hospital que, repito, estaba abarrotado de pacientes y que realmente cualquier persona pudo haber entrado o salido sin ningún problema. O sea, quiere decir que realmente en ese momento el estado de salud de quienes estaban heridos necesitaban sí o sí de estar en un hospital, si no hubiera sido quizás muy fácil poder entrar o salir de ese lugar sin que nadie lo notara. Seguramente. Ahora, tú ya decías, ¿no? Ellos, me refiero a Daniel Salcedo Bonilla y a su pareja Jocelyn Mieles, ellos se los acusa por fraude procesal al haber cruzado hacia Perú en una avioneta que tenía incluso una matrícula adulterada, cometiendo varios ilícitos, ¿no? Porque primero está prohibido. Por esta situación del COVID-19, pues no se puede, y segundo lugar, habiendo cambiado la matrícula de ese avión. Como tú decías, aquí se han pasado 2 cosas. Daniel Salcedo continúa detenido, Jocelyn Mieles ya en libertad. Ella, dada lo que tú has investigado, Carlos, ella podría ser una pieza quizás clave como testigo para poder aportar con qué pasó, quién es ese 5º pasajero del que nadie sabe quién es, qué pasó con este señor Rodríguez, que tampoco ahora se sabe dónde está quizás. Absolutamente, ella es clave en esta investigación, no solo en el tema de fraude procesal, sino sobre todo en la investigación por peculado. ¿Qué pasó en esa avioneta? ¿Quién les dio los permisos para volar? ¿Cómo la consiguieron? ¿Cómo llegaron? ¿Cuál era el plan?
Esas son las preguntas que tienen que hacerle a Jocelyn Mieles y que creo que hasta el momento no se la han hecho. Yo he conversado de cerca con la fiscal que lleva el caso, la fiscal Romero, y ella me dice que al menos en el caso de peculado, ella está completamente fuera. Ella se le va a investigar sobre todo por fraude procesal, al igual que Daniel Salcedo. Entiendo que ya hay hora y fecha para formular cargos. Esperemos a ver cuál es la disposición del juez para asegurar la presencia de ella durante el proceso y que se le hagan todas las debidas preguntas que puedan responder todos estos cabos sueltos. El quinto pasajero, dónde está Rodríguez, cómo consiguieron la avioneta, porque hay versiones contrarias. Tenemos al señor Adún diciendo, me robaron la avioneta. Tenemos a Jocelyn Mieles diciendo, no me acuerdo nada, esto era un viaje solamente por placer. Pero tenemos muchas preguntas por responder y no creo que, en mi criterio personal periodístico, no creo que se tiene que aflojar tan fácilmente a los testigos de este hecho que sobre todo tiene muchas preguntas hasta el momento. Correcto, ¿no? Y con lo que voy a decir no estoy acusando a nadie de nada, pero todos sabemos el momento que atraviesa el mundo con esta pandemia y sabemos las restricciones de movilidad que hay. Entonces decir, vengo un viaje de placer a celebrar un cumpleaños y no sé nada, no es algo que estás haciendo partiendo desde ahí ni siquiera de forma legal, porque no puedes. Está prohibido en el momento. Entonces sí hay cabos sueltos, ¿no? Y sales en hora de la madrugada, según el informe de la DAC, se apagó el dispositivo de rastreo para que no haya registro de la ruta de la avioneta hacia el sur del país. Entonces son muchas preguntas que quedan sueltas. No se trata solamente del hecho del peculado como tal o del caso de fraude procesal. Se trata de juntar estos dos casos, conectarlos y responder todas las preguntas que quedan sueltas sobre este hecho que es realmente todavía muy confuso. Y ese es el trabajo de la Fiscalía, los elementos están ahí. Creo que lo hemos probado en diferentes reportajes periodísticos que también ha hecho Joana Ramos, Dayana Monroy, que quedan muchos cabos sueltos. Es ya tarea de las autoridades empezar a unirlos. Bueno, pero tú acabas de decir algo importante. Los hechos están ahí. Y Teleamazonas empezó esta investigación y quiero mirar un poco hacia atrás, recapitular. Esto de aquí, el nombre de Daniel Salcedo comienza quizás a sonar para muchos con el inicio de esta pandemia, cuando se comienza a analizar la adquisición de insumos que eran vitales para salvar vidas o para atender de mejor forma a quienes incluso perdieron la vida, y comienza a salir eso con la compra de bolsas para cadáveres en el hospital de Los Ceibos, del IES. Ahí comenzamos a escuchar, aunque ya su historia venga desde antes, pero es ahí. Y tú dices, los hechos están ahí. ¿Qué tan complejo fue obtener o recabar esa información dentro de tu investigación periodística? Yo siempre digo que los elementos más importantes están en portales de información pública. Están ahí, solamente hay que ir y buscarlos, tener toda la paciencia, la disciplina y hasta la indignación necesaria para buscarlo y no detenerse. Nosotros llegamos a Daniel Salcedo Bonilla a inicios de mayo, cuando se ejecutan los allanamientos que derivan con la detención de las autoridades del hospital del IES de Los Ceibos, pero quedan boletas de captura pendientes, una de ellas la de Daniel Salcedo. Investigamos en la internet, como se hace ahora, y encontramos varias conexiones. Encontramos un número de cédula. Con el número de cédula vamos al SRI. Aparece el nombre de una compañía. Con el nombre de la compañía vamos a la superintendencia de compañías y vemos dónde más es accionista Daniel Salcedo Bonilla, y resulta que a sus 30 y pico de años es accionista en al menos una docena de compañías en el país, y que en una de ellas, por ejemplo, comparte acciones con alguien vinculado a la familia Bucaram. Son elementos que obtenemos de portales públicos, insisto, que como nosotros como periodistas podemos acceder, la ciudadanía también puede hacerlo. En este momento me parece importantísimo que aprendamos a manejar a la perfección los portales como la Superintendencia de Compañías, el portal de compras públicas, para que la ciudadanía empiece a masificar la fiscalización de los recursos públicos. Es decir, ya no esperar que solamente sea una tarea de las autoridades o los periodistas. Llegamos, retomando el tema, a Daniel Salcedo y estas dos empresas solo con información de la Superintendencia de Compañías. Y cuando sacamos el reportaje, muchas fuentes empezaron a contactarse con nosotros. Pero el génesis de esta investigación fue un allanamiento y un portal con información pública. Pero y cuando tú dices la ciudadanía, dentro de esa ciudadanía, entre las mismas autoridades. Porque recuerdo haber escuchado incluso a la fiscal Diana Salazar decir, claro, comenzaron por información, investigación que se hizo en el medio de comunicación, después lo que se comenzó a decir en redes sociales, y eso llevó pues a hacer ese trabajo por parte de las autoridades. Pero lo que quiero llegar es que la información está ahí. Al momento en que suena, como tú dices, un nombre o que ya comienza a quedar alguna duda, fácilmente puedes ir hilando estos cabos. Sí, y pudimos también hacer la conexión incluso más atrás, cuando Daniel Salcedo Bonilla, apenas con 25 años, firmó un contrato para hacer una megaproducción para el gobierno provincial del Guayas, un contrato de más de $1 millón. La información es pública, está ahí y da cuentas de que Daniel Salcedo Bonilla y sus negocios
no son cosa de ahora, probablemente vienen de hace por lo menos unos 8 años atrás, cuando él tenía unos 22 o 23 años, empezaba ya a hacer sus primeros negocios, e insisto, la información está ahí. Ahora, ¿y algo similar te pasó cuando hiciste la investigación también de lo que ahora está sobre la palestra pública y que involucra al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, un tema que también tú seguiste desde el inicio? Las alertas sobre el tema de Morales se encendieron en redes sociales, pero nuestra obligación como periodistas es no quedarnos ahí, sino ir a contrastar la información. Accedimos al portal de compras públicas e investigamos las compras que hizo el gobierno provincial desde el 1 de marzo hasta el 1 de mayo. Ahí aparecen 15 procesos de adquisición del gobierno provincial, de la prefectura del Guayas. Uno de ellos, que es el que generó la primera alerta, una compra de insumos con sobreprecio, mascarillas y pruebas rápidas. Mientras el municipio de Guayaquil las compraba en $11, la prefectura compraba las pruebas rápidas en 23. Mientras el municipio de Guayaquil compraba las mascarillas en $3, la prefectura del Guayas lo compraba en $7, en el marco de la misma emergencia sanitaria. ¿En fechas similares? En el mismo periodo. En el mismo periodo, porque me acuerdo haber escuchado al prefecto decir, no, es que al inicio, tratando de argumentar que al inicio pues todos los precios se dispararon, fue en un momento en que la gente también aprovechó como para venderlos más caros, pero por eso te preguntaba si fue en periodos similares. En el mismo periodo, el 1 de marzo hasta el 1 de mayo, que fue las fechas más complicadas de la pandemia, donde todas las instituciones públicas se volcaron a hacer adquisiciones por emergencia. Lo hizo el municipio, lo hizo la prefectura del Guayas. Lo que no se entiende es esta diferencia casi del doble en los precios que compró la prefectura del Guayas, siendo incluso del mismo partido, habiendo la posibilidad de que haya asesorías para comprar bien, para comprar legalmente y para que sea pues una adquisición inmediata. Yo creo que la excusa de la emergencia sanitaria ha sido tomada por varias instituciones públicas y tenemos un montón de evidencias para sacar provecho a raíz del dolor de los demás, y eso es lo que más me preocupa, que este dinero que se va ahí pudo haber sido bien invertido en insumos para atender a la gente que lo necesitaba, gente que incluso me atrevería a decir se pudo haber salvado si se hacía una compra pues legal y una compra digamos en los precios justos. Y eso es lo que debe hacer que haya una justicia que no perdone y que sancione eso, para nunca más tener que repetirlo, Carlos. Pero lo que veo es que en relación, por ejemplo, por comparar este caso, ¿no? Guardando todas las instancias, con el caso del que hablábamos anterior, el de Daniel Salcedo Bonilla, es que comienzas con algo y eso abre la puerta a otras cosas, porque ya después comenzamos a ver y comenzó la investigación a derivar en otros puntos también. En la constitución de empresas, donde figuran personas que resulta que son los gerentes de esta empresa, pero viven en condiciones que no vive obviamente un gerente de una compañía, que son personas de la tercera edad, y me refiero a este señor, por ejemplo, a don Hermelindo, que conocimos de él, y cuyo paradero ahora no se conoce y termina siendo un cabo que también está suelto dentro de esta investigación. ¿Qué pasó con este señor? Una vez que, como digo, el país conoció que figuraba como un gerente de una empresa, y no de una, sino en varias ocasiones con contratos con la prefectura del Guayas. Aquí yo quiero ser enfático, no solamente hay órdenes de detención con fines investigativos para la ex esposa del prefecto o para el hijastro del prefecto, sino también para don Hermelindo y también para don José Vázquez, con quien nosotros nos contactamos vía telefónica, y él aseguró que es un maestro ebanista, que le pidieron la firma, que alguien de la prefectura le pidió la firma para figurar como gerente de una de las empresas con las que al final el gobierno provincial firmó un contrato de $90.000. ¿Dónde está él? ¿Dónde está don Hermelindo? ¿Estuvieron conscientes de lo que hicieron? ¿Estuvieron conscientes de lo que firmaron? ¿O simplemente fueron ¿Pudiste utilizados? Quizás conversar con ellos a ver qué hubo de por medio? Porque para que ellos pongan esa firma. Ellos no lo reconocen públicamente, dicen que le han pedido un favor, el señor Vázquez puntualmente. Con don Hermelindo no hemos tenido contacto, pero sí con su entorno, con sus familiares y la gente del sector del sur de la ciudad, que lo reconoce como una persona que habría ejercido en algún momento la jurisprudencia, pero que está casi en la indigencia. Y que aparentemente podría haber sido manipulado por un tercero para poner su firma, su nombre y su cédula en estos contratos que hoy se saben irregulares. Y con él pasan cosas raras, porque durante días no se supo más del paradero. De hecho, después de que Teleamazonas sacó la noticia, hubo quien lo fueron a buscar y ya no estaba en su casa, en su vivienda, y después circuló un video donde se ponían periódicos atrás con la fecha actual como para decir, está vivo, aquí está. Pero ¿dónde está? Es la pregunta. Sigue siendo una pieza importante en este rompecabezas y nadie sabe su paradero. Absolutamente. Es decir, a cuenta de que la prefectura del Guayas creyó que en manos de don Hermelindo y de don José Vázquez estaba una buena contratación. Es decir, hay empresas
que se dedican a tabular los resultados y hacer unos marcos estadísticos que cobran mucho menos. Este es un contrato de $90.000 para tabular los resultados de pruebas rápidas obtenidas en la provincia. Nosotros hemos consultado a matemáticos y lo cierto es que en un valor aproximado, exagerando, eso cuesta $20.000. Y como ha pasado en otros casos, a pretexto de una emergencia se ha aprovechado para hacer negocios que han perjudicado al país. Y quiero tratar otro caso que también lo estás cubriendo tú, que has hecho la investigación y tiene que ver con lo que hoy se vincula la construcción del hospital de Pedernales, que ya el país lo sabe, pues no hay tal obra después de 4 años de haber perdido esa infraestructura a ese sector de Manabí, y que deriva en la detención del asambleísta Daniel Mendoza. Y ahí lo que también queda como cabo suelto, ¿no? Después de esa detención, también tú justamente presentabas un reportaje donde cuando lo veía y veía esta estructura que han utilizado también, comenzaban a nombrarse muchos alias. No sé por qué me recordó la estructura del caso Sobornos en algunos momentos, esto de poner alias a las personas, no denominarlas así. Pero más allá de eso, Carlos, está el tema de, ¿y la gente cuándo recibe un hospital donde pueda atenderse? Y ahí hubo un anticipo que hoy queda con un signo también de interrogación. ¿Qué va a pasar con ese dinero que se ha dicho por parte de las autoridades está, sí, a buen recaudo, está ahí, pero ¿y el hospital? Y como digo, ¿y el servicio a la gente? Es preocupante y es hasta doloroso porque nosotros como periodistas sabemos lo que Pedernales sufrió en abril de 2016. Fue el epicentro del terremoto. Se pusieron impuestos para que los ciudadanos podamos colaborar y levantar esa provincia, que 4 años después sigue golpeada, pero ya no por un fenómeno natural, sino por la corrupción. En ese terreno no hay un pilar en pie, pero hay 2 procesos de investigación de la Fiscalía, uno por lavado de activos y el otro por delincuencia organizada. Pero a la gente en Pedernales no le interesa eso. La gente en Pedernales deja que la justicia siga y si logra una sentencia en buena hora, pero lo que la gente quiere en este momento de emergencia sanitaria en Pedernales es un hospital. Pero la gente sabe que hay un anticipo. Saben que se dio el dinero, saben que de las cuentas de Ban Ecuador apenas queda el 10% de ese dinero, que el consorcio lo sacó y lo puso en pólizas en otro lado, en algún otro lado, pero el dinero no se ha convertido en un hospital, que es lo que la gente pide y necesita. Y ahora la fiscal general del Estado ha dicho: tenemos que llegar a una sentencia para recuperar ese dinero, que no es un dinero perdido, ha recalcado, pero es que es un dinero que no se ha transformado en un hospital y que habrá que ver cuánto tiempo demora este proceso hasta llegar a una sentencia y se pueda recuperar esos $8 millones. Les dieron la mitad del valor total del hospital y no hay un clavo en pie en ese terreno. Y hay 2 procesos caídos. Se va a empezar un proceso de licitación que va a tardar por lo menos 3 meses. Estamos hablando de en septiembre. En octubre sabremos quién puede encargarse de construir nuevamente ese hospital. Y hasta pronto, y hasta eso. Llegaremos al 5.º año después del terremoto y seguiremos hablando de la falta de una infraestructura. Porque la gente sigue siendo atendida en el hospital provisional que pusieron ahí de forma provisional en Pedernales. Y la última vez que yo fui no había ni ambulancias siquiera. Tenían que alquilar camionetas para que los pacientes graves sean atendidos en Santo Domingo. ¿Es justo esto? O sea, estamos entendiendo la magnitud de la corrupción, que no es gente de corbata y cuello blanco que está por ahí robando plata que nadie sabe de qué es. Es la plata de nuestra gente, es la plata que la gente necesita en este momento y es el dinero que salva vidas. La emergencia sanitaria ha sido el escenario ideal para empezar a cuestionarnos hasta dónde puede llegar la ambición de unos cuantos por encima de todo un país que necesita recursos, que necesita atención y que ya está cansado de este tipo de temas. Y no lo digo como periodista solamente, lo digo sobre todo como ciudadano. Y definitivamente ese periodismo valiente que ejercen periodistas como tú, Carlos, han permitido develar cosas que hoy el país conoce, que nos han horrorizado, pero que pueden marcar una diferencia, ¿no? Y nuevamente se pone a prueba de fuego, digo yo, a la justicia, que es la que al final del camino terminará de ejercer su trabajo dándole al país la respuesta que el país merece. Un periodismo que se pone siempre del lado de aquella persona, del ciudadano, de aquel que más lo necesita. Así que agradecerte que hayas estado acá. Yo queríamos conversar y tratar estos 3 casos que dan mucho de qué hablar hoy en día en el país. Es la noticia de todos los días. Y bueno, lo que hay detrás de cada uno, ¿no? Y las similitudes, como digo, guardan cada uno su distancia, cada uno tiene alguna cosa, pero sí tienen
un modus que quizás que los caracteriza, ¿no? Y que devela cómo se ha manejado la corrupción en el país. Ojalá que se sienten precedentes, porque esto ha ocurrido siempre, pero este ha sido el escenario ideal para develarlo, para hacerlo público. Y ojalá que se sienten precedentes para que las siguientes autoridades lo piensen 2 veces antes de nombrar gente de la que se tienen que hacer responsables, porque el Departamento de Compras Públicas de toda institución está principalmente a cargo de la autoridad que encabeza esa institución. Tienen que pensarlo 2 veces porque son corresponsables de lo que ellos hacen también. Momento de que las investigaciones lleguen a fondo, que caigan los que tengan que caer, como han dicho por ahí. Gracias, Carlos, por habernos acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias a ti, Liz, un placer. Vamos